Al parecer, en el tiempo del profeta Malaquías estaba aconteciendo algo donde había una separación, amén, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres. Gloria al Señor. Y si miramos o meditamos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y en muchos países del mundo, las noticias muestran asesinatos de padres matando a sus hijos y viceversa. Terrible. En ocasiones no llegan a ese extremo de matarse, pero se odian. Padres y hijos odiándose, enemistados, y algunos se tratan en momentos por beneficios mutuos. Pero es terrible que cuando en la Biblia hay promesas acerca de honrar a padre y madre, haya esta desaveniencia, haya esta diferencia. Y también promesas que los padres, amén, tienen que tratar a sus hijos en el temor del Señor. Pero en nuestra sociedad mucho problema hay. Quizás este mensaje no sea el 100% para nosotros, quizás sea para esas personas que no tienen a Cristo en el corazón. Pero yo sé que de lo que vamos a compartir en esta tarde, algo va a llegar de bendición para nuestras vidas. Porque los que no somos padres lo vamos a hacer en el futuro. Y también estamos aquí, todos somos hijos. Y tenemos que también tener, amén, ese amor, ese contacto con los padres. Ahora, según Malaquías, la Biblia señala que iba a venir un tiempo donde Dios iba a enviar a alguien, amén. Alguien en el espíritu de Elías, iba a enviar el profeta Elías. Y sobre este personaje habla la Biblia en el libro de Lucas. Te va el libro de Lucas, capítulo 1, y va a encontrar que cuando el ángel se le apareció a Zacarías en el templo y le anunció del nacimiento de su hijo, señala algo importante en el versículo 13, dice, del 13 en adelante, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Diga, se conviertan al Señor. Repita conmigo, que se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes, o sea, esos hijos, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando veo esta comparación, lo primero que podemos ver es que lo que anunciaba Malaquías 500 años atrás se referían primeramente a Juan el Bautista. Es confirmado luego por el ángel en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que entre la última vez que Dios habló en el Antiguo Testamento y apareció ahora hablando Juan en el Nuevo Testamento, habían pasado 400 años de silencio, 400 años en que Dios no había hablado, 400 años donde la gente estaba esperando algo de parte del Señor. Y seguro en esos 400 años sucedieron muchas cosas malas. Si usted investiga sobre la historia, lo que pasó en ese tiempo era terrible. Hubo una guerra también donde aparecen los macabeos. Usted ha escuchado hablar de los macabeos. Sucedieron muchas cosas, guerras religiosas, pero también estos problemas entre la familia que ocurrían en esos tiempos, aún en nuestros tiempos, reitero, siguen ocurriendo. Cosas feas, cosas terribles. Pero había una promesa de que por la predicación de Juan el Bautista, con aquel que iba a preparar el camino del Señor, iba a comenzar un nuevo tiempo, iba a comenzar una nueva era, donde el corazón de los padres se iba a volver al de los hijos y viceversa. Iba a ocurrir algo. Y yo, meditando en esta palabra, lo que me llamó la atención fue la misión que tenía Juan. La misión era de que se convirtieran al Señor, Dios de ellos, para que pudiera haber una reconciliación
entre padres y hijos, para que pudiera la gente caminar en el orden de Dios. Primero, el pueblo necesitaba convertirse al Señor. Investigando sobre la palabra convertirse, pude ver que representa transformar, cambiar o pasar de un sistema a otro. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce conversión es shut, que significa regresar, volverse, y es un llamado a la atención para dejar de lado las prácticas idolátricas y volverse a Dios. También la Biblia señala en el libro de Deuteronomio algo que afirma la representación de la rebelión, la rebeldía que tenía el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, puede ir buscándolo, Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Si meditamos en qué cosas suceden por las cuales las personas no se convierten o las personas no cambian de su mal camino, podemos definir que también es por la dureza del corazón de la gente. ¿Por qué la gente no se convierte a Dios? Por la dureza de su corazón. Y Deuteronomio nos habla acerca de eso, capítulo 29, versículos 18 y 19. Dice la palabra: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón sea apartado hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ellos, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Lo que se está diciendo aquí en Deuteronomio es que un hombre que está en una práctica idolátrica, un hombre que está en rebeldía contra Dios, aún a sabiendas que se encuentra en esa condición, dice: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. O sea, aunque no me quiera convertir a Dios, aunque no quiera seguir sus pasos, yo declaro que tendré paz. Eso es lo que decía el hombre ahí. Entonces, una de las razones por la cual hay tanta desaveniencia en la familia, tantos problemas en la familia, es por la dureza de los corazones de los hombres. Porque tienen prácticas idolátricas. Y recuerde, una práctica idolátrica no solamente es que usted adora una imagen, sino cualquier cosa que usted tenga en su corazón a un grado mayor que la adoración que debe brindarle al único Dios soberano. Cada persona que comienza a poner algo en una posición de mayor relevancia, de mayor grado, está practicando idolatría. Y Dios no le agrada la idolatría. Dios no aprueba la idolatría. Entonces, cuando la gente se va tras sus placeres, tras su deleite y va en contra de la voluntad de Dios, es alguien que anda en idolatría. Pero dice la Biblia que una de las cosas que lleva a los hombres a esto es la dureza de su corazón. Y cuando Moisés escribió el libro de Deuteronomio, no le estaba escribiendo a cualquier persona, le estaba escribiendo a un pueblo que conocía la ley de Dios, conocía la palabra de Dios, pero aún así querían ser rebeldes a la voluntad de Dios. Así que en el capítulo 29, él está hablando de las causas de la desobediencia. Eran maldiciones. Habían beneficios de la obediencia, pero también había maldiciones por la desobediencia. Y a pesar que el pueblo supiera estas cosas, Moisés les dice: va a haber gente en esta condición de rebeldía que dice: tendré paz. En otras palabras, personas que iban a basarse en sus ideas, en su conocimiento, en su ciencia, y ellos pensando que con aquellas cosas podían salir hacia adelante, aunque estuvieran fuera de la voluntad de Dios. Y esto es lo más terrible, y es lo que ha traído la destrucción en la humanidad, lo que ha traído que hombres y mujeres, amén, estén en guerra, estén en conflicto, naciones con nación. Es la dureza del corazón. Pero el Señor, amén, entregó a su Hijo Jesucristo para que se levantara una iglesia sana, una iglesia limpia, una iglesia que quiere obedecer su palabra, y una iglesia que pueda transmitirle a sus generaciones la palabra de Dios.
A través de los tiempos hemos adquirido costumbres, hemos adquirido malas mañas, y la identidad que debemos de tener de padres con nuestros hijos se ha perdido. A veces no la comprendemos, y como no la comprendemos, no podemos hacer un buen rol de padres. Pero si regresamos a la palabra del Señor, si regresáramos a la voluntad de Dios, si dejáramos el orgullo, si dejáramos la dureza del corazón y dispusiéramos a abrir nuestro corazón a la instrucción del cielo, todo cambiaría. La Biblia habla acerca de la dureza del corazón también en el libro de Salmo, Salmo capítulo 81. Gloria al Señor. Acompáñenme al libro de Salmos. Gloria al Señor. Salmo 81, y vamos a leer el verso 11 y 12. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y quien conoce un poco de la historia de Israel entenderá que ellos pasaron por 3 exilios. Y cada vez que un gobernante, un rey, se iba a la idolatría, eso representaba males para la nación, representaba guerra, representaba muerte. ¿Por qué? Porque se apartaban de los designios de Dios, ya no querían oír la voz de Dios. Y si Dios hace un llamado a la gente que no le escucha, imagínense si le escucháramos. Si dispusiéramos a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, para entender lo que Dios quiere, progresivamente tendríamos cambios nosotros personalmente y estaríamos transmitiéndolo a nuestra familia. Yo creo que el Señor ya no quiere que nosotros tengamos una educación pasiva con nuestra familia en cuanto a la palabra de Dios se refiere, sino que quiere que tengamos una intencionalidad, que seamos algo activo, que nosotros estemos moviéndonos, insistiendo, enseñando la palabra de Dios. Porque en el mundo el diablo no está jugando. Ellos están siendo intencionales en todo lo que están haciendo para destruir la familia. Las leyes que se están aprobando en distintas naciones van en contra de la familia. Quieren destruir la niñez aprobando leyes. En estos días vi en las redes sociales que en una escuela, creo que era en Estados Unidos, en alguno de los estados, estaban enseñándole a los niños la educación esta de homosexuales. Y en su protesta, los padres de esa escuela, que ellos no se esperaban que viniera este tipo de educación, hubo un conflicto, hubo pelea entre los LGTB y los padres que no estaban de acuerdo con esa enseñanza para sus hijos. Y yo creo que nosotros como padres también tenemos que levantarnos, y también como creyentes tenemos que levantarnos a que no estamos de acuerdo a esas prácticas, porque van a traer un deterioro a la familia, van a traer un deterioro al país. Pero hermanos, no solo a las leyes tenemos que nosotros ponernos así. A veces la iglesia nada más quiere hacer presencia en marchas solamente cuando estén a punto de aprobar una ley. Pero la educación puede comenzar con nuestra casa, puede comenzar con nuestra familia, puede comenzar con nuestros nietos, puede comenzar con los nuestros y con los vecinos, con las amistades. Podemos ir instruyéndole la palabra de Dios. Usted recordará que en la Biblia dice: se levantó un rey que no conocía de José, no había escuchado de José. Y así mismo se levantan generaciones sin conocer a Dios, sin saber lo que Dios ha establecido, lo que Dios quiere. ¿Y quién necesita esta humanidad? Creyentes como usted y como yo. Amén. Que estemos dispuestos a ser una voz de Dios aquí en la tierra. Hay mucha gente que está en lo insensato de su corazón, caminando en sus propios consejos, porque tienen el corazón endurecido. Y hay que decirle a la humanidad que tienen que abrir su corazón para aceptar la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, como dije, la palabra hebrea que representaba conversión era chut. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que expresa esto mismo, conversión, es metanoia.
Y esta palabra complementa, Chut, indicando que la conversión debe manifestar cambios eternos. Metanoia es conversión, es un cambio de mente, es un cambio de curso, es un cambio de rumbo. Y esto es lo que nosotros como cristianos debemos manifestar al mundo. No solamente la conversión se basa en que aceptamos a Cristo. Sí, ese es lo inicial. Reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y aceptar a Cristo. Pero de ahí en adelante debemos vivir en un estado ese de metanoia, de un cambio de mentalidad, un cambio de curso. De manera tal que progresivamente nuestros actos y nuestro testimonio, amén, va mostrando que nos parecemos más a la imagen de Jesucristo. Así que, hermanos, reitero, no basta solamente con que usted haya aceptado a Cristo. Ese es el inicio. Pero debemos de seguir a Cristo, sí, estar en su presencia para que hayan cambios en nosotros. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay gente que dice: yo tengo a Cristo, yo creo en Dios. Y hay muchos en Panamá que dicen que creen en Dios, pero que a su manera, a su estilo, a su concupiscencia. Pero debemos decirle a la sociedad cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios debe mostrar cambios eternos. Y esos cambios eternos, amados, deben comenzar en nuestra casa. Con los nuestros debe comenzar esos cambios. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? La falta de conversión de los hombres y la no manifestación de cambios eternos y genuinos están relacionados a la dureza del corazón de los hombres. Otras referencias bíblicas están en Jeremías 7, 24. Hablan de esta dureza del corazón. Aleluya. Jeremías 7, 24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Está viendo esto? La dureza del corazón nos hace ir hacia atrás, es un retroceso, pero oír la voz de Dios es un impulso hacia adelante. Mateo capítulo 19, versículo 8, acompáñeme. Mateo 19, versículo 8. Jesús hablando Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es la dureza del corazón que nos hace insensibles. Y por eso hijos odian a matar a sus padres. Y por eso padres ni le interesa a sus hijos muchas veces. Hay hijos que no han crecido con sus padres, lo ha cuidado a los abuelos o algún otro familiar o en alguna otra casa, porque los padres estaban en la concupiscencia de sus propios caminos. Y también hay familias donde los padres, el papá ha salido de frente por sus hijos, o viceversa, que es lo que más ocurre. La mamá sale de frente con sus hijos porque no hay un hombre que esté ahí por sus hijos. Y algunos están en la mentalidad que no les interesa. Y días como hoy, día del padre, reciben su regalo y todo, son papás. Sí, pero pregúntale al hijo si ha estado ahí. Pregúntale al hijo si ha estado presente. Y a veces dirán: no, yo pago mi pensión. Pues estás pagando algo obligado. Estás ahí al pendiente de tus hijos. Entonces, si nosotros nos hemos convertido a Cristo, y si entre algunos de nosotros hay alguien que de repente no ha estado muy interesado con sus hijos, hoy la palabra de Dios nos hace un llamado de atención, amén, a que si nosotros nos convertimos deben haber cambios eternos. Deben haber cambios eternos. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Yo creo, por lo que acabamos de leer, que cuando no hay dureza en nuestro corazón, estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a iniciar. Hay que volver a hacer las paces con los hijos, y hijos las paces con los padres.
Hay que volver. No se nos ha dicho que vaya a ser fácil. No se nos ha dicho que nos van a responder de una manera recíproca. Pero no podemos vivir con heridas en el corazón. No podemos vivir con odio, con resentimiento. Si nos hemos convertido a Cristo, deben de manifestarse esos cambios progresivamente. La Biblia habla en el capítulo de Marcos capítulo 16. Versículo 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aún hasta para entender las cosas de Dios hay que ser sensible. No podemos tener dureza del corazón. Hasta para la palabra del Señor debemos estar abiertos a lo que el Señor quiera, a lo que Él quiera hacer, a lo que nos ha hablado. Por la dureza del corazón, el Señor nos puede decir en su palabra: hay que perdonar, y nosotros no perdonamos. Y no es que no hayamos oído eso en la palabra, no es que no lo hayamos leído, es por la dureza del corazón. Y así mismo nuestro Señor Jesucristo le había hablado a sus discípulos, y ellos sabían que era necesario morir, que Él iba a resucitar al tercer día. Y dice la Biblia que ellos no habían entendido eso. Pero wow, la gente había ido y le había dicho a los apóstoles: hey, vimos al Señor. No lo creían. Lo vimos. La dureza del corazón. Romanos capítulo 2 nos sigue hablando acerca de esto. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad te guía al arrepentimiento. Oye eso. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, amado, todos estos versículos bíblicos afirman lo que señalé al principio. Lo que ha estado afectando que hayan evidencias externas en nuestra familia, en nuestro hogar, es la dureza del corazón. Tremendo de que hemos aceptado a Cristo, por lo menos los aquí presentes, los que están en las redes sociales, les exhortamos a seguir a Cristo. Tremendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero hay que ir evidenciando a Cristo en nosotros. Y la instrucción en nuestro hogar, reitero, no debe ser algo pasivo, debe ser activa, debe ser intencional. ¿Con qué método, Edwin? Con el de la palabra. Nosotros debemos de tomar la palabra cuando estamos estudiando distintos temas. Pueden ser distintos temas, pero en este caso particular, que es la familia, usted tome la palabra, lea el capítulo que usted toma a diario y pregúntele al texto bíblico, pregúntele al Señor: ¿qué me quiere decir aquí para que yo aplique en mi vida y en mi casa, con mis hijos, con mis padres? ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? Y créame que va a encontrar algo. Algo le va a enseñar al Señor. Muchas veces no hallamos porque no preguntamos o porque no buscamos. Pero si usted va a la Biblia con un deseo de buscar algo, una instrucción, la va a encontrar. En el libro de Proverbios, capítulo 2, nos señala una instrucción. Vamos a Proverbios capítulo 2.
para que usted vea que la palabra del Señor nos aconseja cosas. Proverbios capítulo 2 versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hasta ahí. Inicia el texto y dice: Hijo mío. Hay consejos para los hijos. Si usted lee Proverbios va a encontrar muchos consejos. Si usted va al capítulo 31 de Proverbios, dice las palabras de Agur. Dice palabras de Agur, hijo de Jaque. Perdón, capítulo 31, está leyendo el 30. 31 dice exhortación a un rey. Palabras de rey Lemuel. La profecía con la que le enseñó su madre. Y le dice: qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen los reyes. No des a los reyes, oh Lemuel, no des a los reyes beber vino, ni a los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho y de todos los afligidos. Y ahí continúa. O sea, la Biblia está llena de consejos para padres, está llena de consejos para hijos. Hoy en día tú le dices a la gente que deje de beber el vino y el guaro y ellos sienten que están perdiendo la vida. Pero aquí nos está diciendo el consejo que le dio una madre a su hijo. Y le dice: si usted bebe, se va a pervertir el derecho. ¿Cuánta gente a veces llena de alcohol y de droga a veces ha abusado de familiares? Física, sexualmente han abusado, o con palabras, gritándole a sus hijos, a sus familiares. Porque el alcohol, la droga, estas cosas pervierten el derecho. Pero la Biblia nos insta a nosotros, amada iglesia, en el libro de Malaquías, por lo que leímos, que iba a venir un tiempo en el que el corazón de los padres, amén, dice Malaquías capítulo 4 versículo 6: y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando vemos este texto relacionado en el libro de Lucas, nos hablan de la predicación que iba a tener Juan el Bautista, pero presentando ¿a quién? A Jesús. No hay conversión sin Jesús. No va a haber cambios en nuestra vida drásticos, tremendos, poderosos, sin Jesús. Tenemos que aceptar a Jesús. Tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza de Jesús. Y tenemos que ser activos, intencionales en nuestra familia, iglesia. Y van a venir cambios. Van a darse cambios. Es necesario que haya un despertar, un avivamiento en nosotros. Un avivamiento íntimo, que usted diga: yo tengo que afirmarme más en la palabra de Dios. Tengo que ser intencional con mi familia. Hermanos, como testimonio, yo nací en un hogar cristiano, pero fue producto al principio que mi madre, siendo joven de 14 años, quedó embarazada. Era una joven que asistía a la iglesia, se congregaba, pero en su casa habían problemas, había guerra entre sus hermanos. Con ella le tenían la tirria, me contaron, ¿no? Porque ella era la que más obedecía. Habían situaciones en el hogar. Luego ella se refugió en un amor, y de ese amor salí yo. Pero ese amor terminó ahí. Usted sabe cuando yo conocí a mi papá, la primera vez que yo lo vi, que yo recuerde, yo estaba en 3er grado. Pero desde niño, antes de esa edad, yo sufrí mucho por no crecer con un papá. Yo recuerdo que yo estaba en 2º grado y unos compañeros estaban hablando de sus papás. Y cuando me tocó hablar a mí, yo decía: mi mamá es mi mamá y mi papá. Y se echaron a reír. Y por echarse a reír yo me puse bravo y les pegué. Porque yo decía: mi mamá es mi papá y mi mamá.
Yo he estado siempre con ella, ella ha estado siempre conmigo. Yo decía eso. Y dice mi mamá que yo le preguntaba por mi papá, que yo quería saber quién era mi papá. Pero mi papá estaba, para yo estar en segundo grado, estaba preso. Dice mi mamá que ella le mandó a decir que yo le quería conocer. Y luego él salió cuando yo estaba en tercer grado en la escuela. Pero ya yo había cerrado mi corazón, ya yo no quería saber de él. De niño tenía la ilusión de saber quién era mi papá. Ya así antes de estar en tercer grado tenía la ilusión de conocerlo. Luego ya en tercer grado ya no quería saber, ya tenía como un odio, ya no tenía un resentimiento. Antes de que yo conocerlo a él, yo no tenía el apellido Rodríguez, yo era el apellido Palacios. Yo era Edwin Adiel Palacios, nada más. Cuando yo conocí a mi papá, me reconoció. Mire, me reconoció a esa edad. Y yo no recuerdo en esa edad haber compartido con él ya más cosas. Yo tengo nada más como una foto de estando yo pequeño con él. De repente quizás para mi cumpleaños aparecía, no sé. Pero él volvió a caer preso. Y en la escuela, yo estuve en quinto y sexto grado con una hermana mía por parte de papá. Estuvimos en la escuela y yo sabía que era mi hermana y nos llevábamos bien. Luego hubo una enemistad con ella, yo le quité el habla. Yo estaba como en finales de primer año, segundo año, cuando salió mi papá otra vez de caer preso. Cuando él sale de esa edad, yo quería libertad, porque mi mamá me tenía reglas claras en la casa. Tú no puedes salir, porque yo tenía que amigos que estaban en fiesta, amigos de esto. Yo 12, 13 años por ahí yo quería parking, yo quería saber qué eran esas cosas. Ya yo no estaba yendo a la iglesia. A los 11 años yo dejé ir a la iglesia porque peleé con el hijo del pastor. Yo no quería ir más para la iglesia. Y ya yo quería experimentar las cosas de afuera. Así que hice lo que hacen muchos jóvenes a veces cuando hay este problema cuando hay estas situaciones a veces con un papá por allá y una mamá por acá. Yo le decía a mi mamá, pero yo quiero estar con mi papá, yo quiero estar con mi papá. Pero mentira, yo no lo quería. Pero lo comencé a utilizar para eso. Y ya mi mamá no se podía negar eso, que yo quería estar con mi papá. Así que comencé a compartir con mi papá. Pero quiero aclarar algo para que no se malentienda. Y es de que aún antes que mi papá saliera preso, ya yo estaba haciendo cosas a la escondida de mi mamá. Ya yo había fumado, no solo cigarrillos, sino quenque y esas cosas. O sea, ya yo había probado esas cosas. Ya lo oculto, ¿no? Con la amistad de la mala influencia. Para que no se piense, porque estamos grabando esto, de que fue por causa de mi papá que yo llegué a tener esa experiencia. Pero comencé a tener otras libertades con mi papá, de estar parqueando con él, de estar en el lado de había una fiesta, esto y lo otro. Y por ahí uno siguió teniendo libertades. Comencé ya a quererlo, reconocerlo como papá. Al grado que yo pensé que yo no tenía ningún tipo de resentimiento contra él. Al grado ese. Hasta que yo acepté a Cristo en el 2006. Y en el 2007 nosotros fuimos a un retiro. Y en el retiro, cuando estaba predicando mi tío, él soltó una expresión y dijo: porque hay hijos que tienen que perdonar a los padres. Hermano, como si yo lo sentí dentro de mí, como si ese era yo. Y yo comencé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y en ese momento yo perdoné a mi papá. Y de ahí en adelante la relación con él mejoró. Mejoró. Pero había algo dentro de mí que yo desconocía. Y fue roto cuando acepté a Cristo en mi corazón. Fue roto en ese proceso en que no solamente vine a la iglesia, sino participé de un retiro y tuve una experiencia con el Señor. O sea, fui expuesto en la presencia del Señor y cosas se dan. Después que nosotros tengamos el deseo de seguir a Cristo, de cambiar, que estemos dispuestos a oír la palabra del Señor, van a seguir dándose cambios en nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, mira, el apóstol Pablo tenía un nivel espiritual tremendo y en ningún momento dijo que él ya era perfecto, que ya lo había alcanzado todo. No, estaba en una etapa de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Y así lo estoy yo. Y así también lo estará usted si lo desea. Porque puede haber alguien que diga: ya yo lo alcancé todo,
ya yo estoy bien, nadie me tiene que decir nada, nadie me tiene que aconsejar a nada, ya yo sé cómo ser una buena mamá, yo sé cómo ser un buen papá, yo sé cómo ser un buen hijo. Y en esa prepotencia o idolatría de su corazón se queda estancado. Pero cuando abrimos el corazón, ¿usted estaría dispuesto a que algún hermano venga y le diga un consejo de vez en cuando? Yo puedo ser líder, pastor de jóvenes, y puede llegar un joven y decirme un consejo de algo, porque quizás él tiene más experiencia en esa área que yo, o cualquier cosa o algo que ve, decirlo. Si se sienten motivados por el Señor de hacerlo, hágalo. Ahora hay personas que no admiten consejo de nadie, cuando el libro de Proverbios dice que la sabiduría anda por las calles buscando ser oída. Hay gente, y no quiero que con esto se malentienda, que ahorita están apartados de los caminos de Cristo, o que no tienen a Cristo en su corazón, pero en su familia le instruyeron buenos principios. En su familia le enseñaron verdaderamente a amar. Y hay cosas que se pueden tomar. Como ellos expresan el amor, como ellos tienen quizás atención, dedicación por sus hijos, lo podemos tomar. No es que todo sea malo, pero en algo nosotros debemos de sobresalir de ellos. Y es que tenemos a Cristo y manifestamos que amamos a Cristo, que seguimos a Cristo, que nos congregamos, que por encima de cualquier otra cosa de este mundo, primero está en nosotros el amor hacia Cristo. Yo estoy haciendo un esfuerzo para ser un buen papá, porque yo no tuve un ejemplo de un papá. Y yo tengo que ir aprendiendo. ¿Y de quién voy a aprender? De los padres de ustedes, que yo los vea como ustedes son padres. Aprendo de sus aciertos y de sus desaciertos. Estoy dispuesto a aprender de todo de ustedes. Ya sea que usted venga de mí y me diga, o sea que callado suceda algo y yo me dé cuenta. Yo digo, mire, esto yo lo puedo aplicar en mi familia, esto no lo puedo aplicar. Estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Mi mamá cada vez que me dice te amo le cuesta. No es que le cuesta, siente decirlo, pero tiene como pena algo. Usted le viera la cara de mi mamá cuando me va a decir que me ama. Hoy con el regalo dice una sonrisa y una cosa con una pena. Pero usted sabe por qué. Porque la mamá de mi abuela no la abrazaba y no le mostraba amor. Mi abuela los abraza a ustedes, pero a sus hijos difícilmente los abraza, porque no lo tuvo con sus padres. Y mi mamá le ha dicho, pero usted abraza a los hermanos de la iglesia, ¿y por qué no me abraza a mí? Entonces mi mamá no recibió eso y mi mamá tampoco me lo dio a mí. Yo por todas las otras cosas que hacía mi mamá supe que ella me ama. Y mi mamá a veces me tiene que decir, hijo, yo te amo de verdad, yo te quiero mucho. Cuando se anima, te quiero bastante. Y trata como de mostrármelo con algo. Yo no tenía que hacer nada de eso, mamá. Ya yo sé que usted me ama. Ya yo sé que usted me ama a mí. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Yo he tenido falencias en relación quizás en esa de amor, de estar cercano a la gente. Yo no recibí eso. Y por eso quizás yo puedo ser un poco distante de la gente. Quizás no soy tan expresivo con la gente, pero es porque eso es lo que yo recibí. Pero en la medida que yo vaya poco a poco abriendo mi corazón a la enseñanza, a la palabra de Dios, y viendo otros hermanos que sí son más abiertos a dar amor y estas cosas, yo voy aprendiendo. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que quedarnos en el estado que nos encontramos de conocimiento hoy para toda la vida. Podemos seguir aprendiendo, podemos seguir creciendo, si lo anhelamos, si lo deseamos, si se puede. Y créanme que estoy abierto a que usted me dé consejos. Y hay consejos que tomaré, otros que no, porque hay consejos a veces buenos pero radicales. Consejos que te digan, estás recién casado y no recibas a nadie en tu casa como hasta después de 3 años. Eso está bien, de repente funcionó para ti, pero yo déjame castigar los 6 meses, 1 año o vengan de visita y váyanse por ahí mismo. Otro tiempo, después ya lo recibo ya varios días. Ahora yo invito a la gente que se quede en mi casa, pero es porque ya en ese tiempo yo siento que ya con mi familia en ciertas cosas estamos acoplados, ya nos conocemos, nos comprendemos, esto y lo otro. Entonces yo puedo hacer un paréntesis y que llegue más gente a mi casa. Pero imagínese, usted recibía a todo el mundo en su casa, usted recién casado, y usted anda en una guerra con su esposo. ¿Qué van a ver en su casa? ¿Qué van a ver ahí? Ahora,
Usted está en una nueva tarea, en una nueva etapa, en un proceso de aprendizaje. ¿Eso es malo? No. Hay que ir adaptándose, hay que abriendo el corazón a la palabra, hay que estar dispuesto al consejo. Si lo necesita, búsquelo. Porque lo que debe mantenerse en nosotros es el deseo de cada día ser mejores. Y estamos en el mes de la familia, familias más fuertes. Y quizás hoy usted tenga un nivel en su familia, pero podemos mejorarlo. Podemos seguir creciendo, amando a Cristo, aceptando ese desafío de la conversión, de que hicimos un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo, para imitar es lo que dice la palabra de Dios, y para estar abierto al consejo de buenas prácticas que tienen las personas. Hay personas que tienen buenas prácticas, hay personas que yo he aprendido cosas. E incluso a veces yo busco material, voy aprendiendo, porque quizás nosotros no vamos a ser perfectos en todas las áreas. Quizás usted sea bueno en una o en dos. Algunos dirán yo en ninguna. Bueno, se puede aprender y puede ser bueno en una. Sí se puede. Así que si yo, joven, no crecí con mi papá y tuve resentimiento y enojo y muchas cosas, quizás usted, alguno aquí joven, tiene problemas, ese tipo de problemas con sus padres, el que sea. Pero hay un Padre que está por encima de todos los padres, y es Dios. Es Jehová de los ejércitos, y usted y yo tenemos acceso a Él, acceso a su presencia, y Él está dispuesto a respondernos cualquiera que sea nuestra necesidad. Él está dispuesto a ir a atendernos, a escucharnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y si necesitamos guía para seguir aprendiendo de su palabra, Él dejó al Consolador, al Espíritu de verdad, para que sigamos aprendiendo. Aleluya. Para que sigamos aprendiendo. Encontré en un comentario bíblico que señalaban acerca que esta expresión que decía que cuando llegara Juan iba y la predicación iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el comentarista señala que la predicación de Juan volvería el corazón de los padres descuidados a un verdadero interés espiritual por sus hijos. Eso me llamó la atención. O sea que nosotros podemos estar en la iglesia y podemos ser espirituales, gente espiritual, descuidados o descuidados espiritualmente con nuestros hijos. Así que puede ser que no basta solamente que tú un momento dado lo traigas a la iglesia, sino que quizás tienes que levantar un altar familiar en tu casa, o un día a la semana orar, un día a la semana leer junto a la palabra. Y si nadie de tu familia te está acompañando a la iglesia hoy, usted busque el medio para usted santificarse más, para usted ser mejor. Cuando Pablo le hablaba a los tesalonicenses, si no me equivoco, él decía, o a los colosenses, yo sé que ustedes andan en amor, pero anden más. ¿Sabes cuál es el interés, Señor? Si tú estás haciendo algo bueno, procura más. Más en eso. Crece más en amor. Crezcamos. Sí podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Acompáñeme sobre sus pies.